Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Gasometría, Acidosis Anion Gap y COVID-19. A continuación, les mostraremos un video en el cual podrán conocer un poco acerca de la empresa Desego y de sus casi 38 años de experiencia en el mercado. El 12 de octubre de 1982, el ingeniero Rafael González y la señora Silvia Cabrera ponen en marcha un proyecto muy importante, no enfocándose en el éxito, sino en la importancia de lograrlo. Así, cada paso, incluso los más pequeños, se vuelven victorias que forjan los cimientos de Desego. Empresa que desde hace más de 35 años se mantiene a la vanguardia en el suministro de equipo para diagnóstico clínico, humano y veterinario en nuestro país. Nuestra misión ha sido y seguirá siendo la de entregar a nuestros socios comerciales soluciones óptimas e inmediatas a través de nuestros equipos y servicio. Esto nos ha permitido mantenernos como la mejor opción por 35 años. Desde nuestra fundación tuvimos la visión de ser considerados una empresa multinacional con altos niveles en calidad, servicio e innovación. Somos una empresa 100% mexicana con 35 años de experiencia. El trabajo continuo, nuestra calidad y la gran aceptación de nuestros clientes nos han llevado a posicionarnos como líderes y distribuidores exclusivos en equipos y reactivos en el sector de diagnóstico clínico, humano y veterinario en México y ahora Centroamérica. Gracias a nuestros altos estándares de calidad, representamos varias marcas internacionales como son Control Lab, Kit Lab, Optisum, iChroma, Skyla, QuickVet, entre muchas otras. Satisfacemos las necesidades técnicas más exigentes de todos nuestros clientes, que nos han brindado su confianza, siempre con el compromiso de innovar, crear y proporcionar las herramientas que permiten la eficiencia en el servicio de diagnóstico clínico. En Desego somos una empresa fuerte, consolidada y estable, que busca siempre el crecimiento mutuo, en donde un selecto equipo de profesionales buscan proporcionar a nuestros clientes una amplia línea de productos que crece día con día, marcando la pauta en tecnología de punta para su laboratorio. Siempre preocupados por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Desego contamos con la bodega más grande de equipo y reactivos para laboratorio en nuestro país. Además de un excelente servicio, con técnicos especializados y una amplia experiencia. No vendemos equipos de laboratorio, proveemos las herramientas que marcan la diferencia en el trabajo de diagnóstico clínico. Para Desego, la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes es primordial. Por ello, contamos con el mejor servicio postventa, ofreciendo una alta disponibilidad de piezas, refacciones y servicio con ingenieros especializados. Nuestras sucursales en Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Monterrey, además de nuestro corporativo en la ciudad de Morelia, nos permite una distribución que optimiza los tiempos de entrega y costos, además de brindar una atención personalizada, justo como la que usted necesita. Acercar la tecnología a todos los niveles sociales a través del sector salud en nuestro país es un compromiso que asumimos desde nuestra fundación. Contribuimos a crear un mejor México en materia del diagnóstico técnico para la salud. Somos Desego. El día de hoy nos acompaña como ponente el ingeniero Víctor Pereda Criado, quien estará impartiendo este webinar desde Perú. Víctor es ingeniero electrónico, estudió en la Universidad Pontificia Católica de Perú. Actualmente es responsable del área de gasometría para México y Latinoamérica de la marca EDAN. También ha trabajado como ingeniero en soporte de ventas, ingeniero en servicio en Neotec Científica.
Para continuar, les comento que al término de nuestro webinar se les hará llegar un código QR y un link que estaremos enviando mediante el chat, el cual los llevará directo a una encuesta con la cual podremos hacerles llegar las memorias de nuestro webinar. Es muy importante que nos apoyen a contestar la encuesta con la finalidad de recibir una retroalimentación y poder seguir mejorando constantemente en cada uno de nuestros webinars. Sin más preámbulo, los dejo con el ingeniero Víctor Pereda Criado, esperando disfruten de este webinar que preparamos para ustedes. Listo. Buenas tardes con todos. Bueno, casi ya buenas noches. ¿Se escucha? ¿Sí, no? Si alguien me puede confirmar que se escucha. Excelente. Muchas gracias. A propósito, Vania, hay personas que están en la sala de espera. No sé si estás administrando tú eso. Hola, Víctor. Sí, yo estoy administrando eso. Ah, excelente. Sí. Como me empezaron a salir avisos, no me había dado cuenta. Gracias. Bien, bueno, para empezar, quisiera realmente felicitar el trabajo de SEGO. He visto todo este proceso de marketing y realmente me he quedado asombrado. Justo también en esta sala se encuentra mi compañero Piero García, aquí desde Perú también. Y muchas veces conversamos sobre lo que es hablar sobre la empresa, ¿no? Y es muy importante mostrar esas ganas de seguir adelante en el sentido de poder seguir proporcionando soluciones adecuadas para laboratorio, para hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, realmente felicidades al grupo de SEGO. Muchas gracias también por esta invitación de poder dar este webinar. Y bueno, para hacer una corta introducción sobre mí un poco, soy ingeniero electrónico de Perú. Actualmente trabajo para EDAN desde el año pasado, más o menos casi un año ya. Y bueno, ha sido realmente una experiencia muy grata con esa empresa. Ha proporcionado mucha información, mucha dedicación a nosotros para poder pues seguir apoyando a sus clientes aquí en Latinoamérica. Y bueno, como deseo, ¿no? Entonces, bueno, realmente estoy agradecido de la presencia de todos ustedes. Realmente hubiese sido muy interesante poder hacerla presencialmente, ¿no? Pero ya sabemos lo que nos está tocando vivir en estos tiempos, ¿no? Y precisamente de lo que vamos a hablar en este webinar. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Disculpar un momento. Ok. Se ve la pantalla, ¿cierto? No veo el chat. Aquí está el chat. No escucho nada. Sí, Víctor, sí se ve tu pantalla. Gracias. Sí, Bien. Gracias. Bien, entonces, un momentito. Ya, ok. Bien. Justo viendo estos videos promocionales de los equipos, estaba pensando sobre justo el gasómetro, ¿no? Que es el tema que vamos a hablar ahora. Y sobre la importancia en casos críticos para COVID-19. Si bien sabemos, ya existen lo que son las pruebas rápidas, pruebas moleculares para el proceso de pantallamiento o de screening, es muy importante poder saber cómo tratar a los pacientes que se encuentren con COVID-19, sobre todo en estados críticos, ¿no? Pero para empezar vamos a dar una breve introducción que probablemente ya sea algo muy reiterativo en estos tiempos, ¿no? Porque, bueno, ya vamos casi medio año de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, empezando con lo que es COVID-19, ¿no? Este nuevo brote de la familia coronavirus que genera
problemas respiratorios en la mayoría de personas, ¿no? La fisiopatología, si bien no se conoce completamente, sabemos que genera una fuerte respuesta en el sistema inmunológico, lo cual hace que se presenten síntomas como fiebre, tos seca, dificultad respiratoria como forma general. Entonces, como se han estado llevando las cosas, se puede tratar, por así decirlo, tres tipos de pacientes. Los pacientes que casi no presentan síntomas, y los otros que sí necesitan hospitalización, ¿no? Por eso es que el tratamiento normalmente se diferencia en estos dos, ¿no? Recuperación en casa, que analizan al paciente y lo pueden mandar a su casa que continúe el tratamiento hasta que se recupere, o son 2 semanas de esta enfermedad. Y otros que requieren hospitalización y cuidados intensivos, ¿no? Precisamente hablando sobre esto, tenemos aquí la clasificación clínica de estos, bueno, 4 tipos de pacientes, ¿no? Los suaves son o asintomáticos, que no presentan ningún síntoma, valga la redundancia. Los moderados, que presentan una fiebre o una dificultad respiratoria leve. Asimismo, también están los otros pacientes que digamos que son los más críticos, los severos, que presentan dificultad respiratoria con una tasa de respiraciones de 30 respiraciones por minuto. Su saturación de oxígeno está por debajo del 93% y su índice de oxigenación está por debajo de los 300 milímetros de mercurio. Además, se encuentran los pacientes críticos, que, bueno, ya en este caso ya es algo más complicado. Presentan fallas respiratorias, lo cual los lleva a requerir una ventilación mecánica. Un momento. Ya, ok. Bueno, como podemos observar en este cuadro, tenemos casos suaves y moderados, que son aproximadamente un 79%, aunque hay cifras que están en aumento, pero digamos que es un promedio. Y los casos severos y críticos, que están casi por un 20%. Entonces, de todos modos, si bien sabemos que los casos suaves y moderados pueden ser tratados en casa, sí se debe considerar de todas maneras tratar de salvar estas vidas, que son casi el 20%. Entonces, ¿qué condiciones presentan estos pacientes críticos? Normalmente presentan los que son el síndrome de deficiencia respiratoria aguda, pueden presentar shock séptico, en el caso analizando un poco más el metabolismo de la sangre, o una acidosis metabólica, que es justo también uno de los temas que vamos a tratar ahora. De hecho, es un tema muy corto, ya que vamos a tratar en lo que es, vamos a ahondar en lo que es el tratamiento de pacientes críticos y severos. Bien, entonces, este síndrome, que es el que impide la llegada de suficiente oxígeno en los pulmones y a la sangre, se debe tratar prontamente. Hay, digamos, 2 formas básicas de tratamiento, ¿no? Disculpa, Benia, vamos a responder las preguntas ahora, porque veo que han levantado la mano. A ver, digo, el chat. Ok, ya. Bien, bueno, estamos en el síndrome de distrés o dificultad respiratoria aguda. Uno de los parámetros importantes que debemos reconocer es el índice de oxigenación. Este síndrome va a presentar 3 niveles, uno suave, moderado y severo, dependiendo de este nivel de oxigenación. El tratamiento es ventilación mecánica o incrementar la presión parcial de oxígeno. También hay pacientes que presentan un shock séptico o choque séptico, que es baja presión, también lactato, o por lo menos mayor al rango de referencia de 1 a 2. Creo que está lenta mi conexión. Ya, ok, recibo. Y niveles altos de procalcitonina, mayores a 10 nanogramos por mililitro. Entonces, lo que normalmente se puede tratar con el shock séptico es ventilación mecánica, pero depende realmente de muchos factores, que vamos a ver también más adelante. Puede ser, por ejemplo, con fluidos intravenosos, ¿no?
Bien, hablando de la acidosis metabólica, no solamente vamos a ver lo que son temas respiratorios netamente, ¿no? Porque si bien es cierto, el COVID-19 no solamente afecta, en el caso de los pacientes críticos, no afecta solamente a asuntos respiratorios. Esto conlleva a unas enfermedades secundarias que se puede reflejar en un desbalance del equilibrio ácido-base. Entonces, por eso es importante analizar el metabolismo de la sangre. En ese caso, justo como dice el título de la ponencia, analizar el nivel de la brecha aniónica o del anion gap, que tenemos dos casos, ¿no? Que es el anion gap normal y el anion gap elevado. Como tratamiento, digamos, más común, dependiendo también de los parámetros, podemos ver la medicina alcalina, ¿no? Un suministro para el equilibrio en este caso, por ejemplo, ¿no? Si fuese un anion gap normal, no, perdón, un anion gap elevado, es la sobreproducción de ácidos. Entonces se requiere compensar con un medicamento alcalino, ¿no? Ahora, si bien estamos hablando del COVID-19 y estamos hablando de pacientes críticos, estamos tratando de analizar una situación en la cual se requiera una respuesta rápida, ya sea en UCI para poder mantener al paciente con vida, bien oxigenado, o en ambulancias, cuando se transporte, por ejemplo, si se reporta en casa una persona que se encuentra con problemas respiratorios y lo deben llevar al hospital, en la ambulancia también debería haber un gasómetro para poder analizar este tipo de enfermedad, ¿no? Y bueno, en el caso bueno, ya es un poco tarde por así decirlo, pero este tipo de equipos, de gasómetros, también son utilizados para aislar, ¿no? Posibles brotes de enfermedades, ¿no? Entre otros factores. Bien, entonces, hablando de COVID-19, son dos puntos importantes: oxigenación y metabolismo. Vamos a ver los parámetros que requerimos saber para poder dar un buen tratamiento del paciente en lo que se refiere a ventilación. Tenemos la presión eh, parcial de oxígeno, cuyo rango normal está entre 80 y 105 mililitros de mercurio. Obviamente hay que tener en consideración que este rango normal disminuye con la edad. Y bueno, es un indicador de hipoxia. Asimismo, otro factor que también va a ser importante para medir en estos pacientes es la saturación de oxígeno, que es un indicador de hipoxemia, ¿no? Que estamos hablando de los niveles arteriales de presión parcial de oxígeno. Y como ya mencioné anteriormente, también se encuentra el índice de oxigenación, que dependiendo de este parámetro, se va a suministrar cierta ayuda de respiración para el paciente. Entonces, bajo esa premisa, tenemos todos estos niveles de intensificación del soporte respiratorio, ¿no? Tenemos catéter nasal, cánula nasal de alto flujo de oxigenoterapia, oxigenoterapia, ventilación invasiva, ventilación mecánica invasiva, maniobra de reclutamiento, ventilación mecánica en decúbito prono, oxigenación de membrana extracorpórea. ¿Cómo analizamos esta situación? Si un paciente tiene una hipoxemia con un índice de oxigenación entre 200 y 300, que es un caso, por así decirlo, suave, el paciente se le puede suministrar un catéter nasal o una máscara de oxígeno. Se debe considerar que no se debe exceder el flujo de 5 litros por minuto, en el caso del catéter. Y en el caso de la mascarilla, no debe excederse, debe ser entre el rango de 5 a 10 litros por minuto. Ahora, si es que durante 2 horas este tratamiento no se observa que hay digamos que se disipa esta hipoxia, en ese caso se debe pasar a la terapia de oxígeno con cánula nasal de alto flujo. Igual, este tratamiento se debe llevar por 2 horas. En el caso de que no resulte,
en esas 2 horas se debe pasar a ventilación no invasiva. Pero normalmente ese tipo de ventilación no se utiliza ya que tiene una alta tasa de falla. En ese caso, se opta por hacer la ventilación mecánica invasiva, eh, que ya estábamos hablando de presiones parciales de índice de oxigenación menores de 150 milímetros de mercurio. También, en el caso de que, bueno, como ya estábamos hablando de ventilación invasiva, entonces la concentración, el índice de la fracción de oxígeno inspirado, el FiO2, ya no va a ser 0.2, o sea, ya no va a ser una respiración natural, ¿no? Sino que va a ser, como se menciona, una ventilación invasiva. Y si es que esta es mayor que 0.5, se opta por hacer la maniobra de reclutamiento. En el caso de que no resulte, cuando ya digamos, el índice de oxigenación se mantiene constante por debajo de 150 milímetros. Víctor. Sí, dígame. Perdón que te interrumpa un poquito. Creo que se está trabando mucho tu audio. Vamos a ¿Ya? tener que deshabilitar lo que es tu video, nada más para que Ya. estés presentando pantalla para que se pueda escuchar mejor. Ok, ¿Ok? Gracias, Víctor. ya, listo. Uy, te lo deshabilito un momento. Lo deshabilito, está bien. Ya. Ok, Listo. sigamos entonces. Ya. Ok. Bien. Me quedé aquí. Ok, si es que no responde el paciente a la maniobra de reclutamiento, se opta por hacer la siguiente técnica, que es la ventilación mecánica en decúbito prono. Cuando el índice de oxigenación se mantiene constante, cae dentro del límite de 150 milímetros de mercurio. Ahora, si es que este tratamiento no resulta, ya hay que optar por aplicar la ventilación extracorpórea. Y hay varios parámetros a considerar, ¿no? En el caso de que el índice de oxigenación se encuentre por debajo de los 50 milímetros de mercurio durante 3 horas, puede ser ese caso, o puede ser que se mantenga debajo de los 80 milímetros de mercurio durante 6 horas. O que la asistencia de ventilación ya sea al 100%, ¿no? Que el paciente no pueda ya respirar, ¿no? Digamos que esta es la última instancia en la que se puede hacer algo por el paciente, ¿no? Cuando el índice de oxigenación se encuentra por debajo de los 100 milímetros de mercurio. Además, hay otros factores que considerar, como el pH, si es que se encuentra por debajo de 7.25. Y si es que el índice, la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, se encuentra por encima de 60 milímetros de mercurio. Y la tasa de respiración es de 35 respiraciones por minuto. Bien, hablamos ya sobre lo que es asistencia de ventilación, ¿no? Pero hay una cosa más que se debe considerar, que es la falla de otros órganos. En este caso de COVID-19 que vimos que en pacientes críticos es algo que suele suceder, ¿no? Y tenemos el análisis del metabolismo. Vemos el lactato, que normalmente se puede presentar una acidosis láctica cuando el, el lactato es mayor de 4 milimoles por litro, o analizando el anion gap. Claro, y como vemos, el anion gap es la diferencia entre los cationes y los aniones, ¿no? No medidos. Bien, entonces hablemos de lo que es anion gap normal y anion gap elevado. El anion gap normal es cuando es hay un incremento de ion de cloro o un decremento de
de bicarbonato. Es decir, no son factores externos como en el anion gap elevado, que en este caso puede suceder un aumento de ácidos. Ahí el anion gap incrementa, digamos, eh, hasta cuando se encuentran valores mayores de 20 milimoles por litro. Las causas son cetoacidosis, ácido láctico y uremia. Bueno, solo como para observación, ¿no? En el caso de acidosis metabólica de daño normal, normalmente lo que sucede comúnmente es el decremento de bicarbonato. En muchos de los casos, por ejemplo, puede ser una acidosis tubular renal, lo cual es que las paredes tubulares no absorben el bicarbonato y se produce el exceso de ácidos. Y bueno, en el caso de, por ejemplo, el anion gap elevado, también se ve afectado, digamos, por el COVID-19 en el sentido de que puedan haber enfermedades previas, ¿no? Como diabetes. Bueno, viendo esta necesidad de atender a los pacientes de manera rápida, se deben considerar, de la gravedad de este virus, hay que tener ciertas consideraciones. Para empezar, como eso es altamente, se puede contagiar, digamos, en el caso de que la muestra sea muy manipulada, ¿no? En el caso de realizar una gasometría. Entonces hay que tener mucho cuidado con la visión cruzada. Al momento de realizar cualquier prueba, se debe tener en consideración este factor. Así como se puede observar en la figura, el usuario no tiene contacto al momento de hacer la prueba con la muestra. También se debe considerar portabilidad. ¿En qué sentido? Como mencioné anteriormente, toda esta pandemia ha dado ciertas circunstancias, como por ejemplo el traslado de pacientes graves, ¿no? Que tienen, por ejemplo, una deficiencia respiratoria y requieren ser atendidos durante la ambulancia. Entonces requieren ver la evolución del paciente en lo que llega al hospital. Entonces, si se requiere utilizar un gasómetro, y ese gasómetro debe ser portable, ¿no? Asimismo, para poder ahorrar espacio, requiere que sea integrado, ¿no? Que se utilice la menor cantidad de equipos externos posible, ¿no? Que tampoco requiere mucho mantenimiento para ser utilizado, ¿no? Algún procedimiento previo para realizar una gasometría. Asimismo, debe ser sencillo de usar precisamente para que el accionamiento sea rápido, ¿no? Y bueno, la respuesta rápida en lo que es resultados rápidos para poder realizar, digamos, como hemos mencionado anteriormente, lo que es el avance de la asistencia de ventilación a los pacientes, ¿no? Y bueno, como dije, esto iba a ser un poco corto, porque lo más importante en este caso es poder saber cómo utilizar la gasometría para poder asistir a estos pacientes críticos y graves, ¿no? Entonces, digamos que eso sería por lo menos todo lo que tengo que decir. Eso es todo. ¿Víctor? Sí, vale. Ah, perdón, ya no te escuchábamos. Ah, sí, dije, ya había culminado. No, Oye. no sé si ha sido muy abrupto. No, está Sino bien, Víctor. que, Igual, si alguno de los participantes tiene alguna pregunta que quiera hacer, puede hacerla mediante el chat o bien puede levantar la mano para poderle habilitar el micrófono y pues que puedan hacer su pregunta. ok. Igual para comentarles que es necesario que nos ayuden a contestar la encuesta
para con esta poderles enviar las memorias y las constancias en caso de que la requieran. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Bueno, pues Sandra Cervantes Cercano. tiene una duda. Voy a habilitar su micrófono. Bueno, Hola, hola, ¿cómo está? Buenas tardes. hola, ¿qué tal? Les gustó. Mucho gusto. Muchas gracias por compartirnos esto, que es un tema de actualidad. Y bueno, yo tengo una pregunta. Mire, nosotros acá estoy hablando de específicamente la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ¿sí? Ujú. Y yo quisiera saber si es conveniente para los pacientes que una vez que se les hace la prueba de PCR para el COVID, si da negativo y son asintomáticos, es conveniente hacerles un seguimiento a cuánto tiempo se le tiene que realizar una segunda prueba y bueno, el monitoreo y lo que viene siendo las pruebas así rápidas que nos han comentado a nosotros es Ujú. si pierde el olor, si pierde el sabor, si trae temperatura, el gel antibacterial, ¿verdad? El spray antibacterial, cubiertos los ojos, no, el cubrebocas, ¿verdad? Todo eso que son las medidas para estar protegidos, pero aún así, nosotros tenemos un gran porcentaje de pacientes contagiados, ¿sí? Ujú. Entonces, hay unos que, como usted lo mencionó, son asintomáticos, ¿verdad? En una de las ponencias ahí mencionó que son asintomáticos. En el caso de estos pacientes que no manifiestan los síntomas y que dan una prueba de PCR negativa, ¿al cuánto tiempo se le puede realizar una segunda? Ok, bueno, ahí tendríamos que hablar sobre lo que es contactos con personas que ya han sido contagiadas, por ejemplo, ¿no? O sea, hay personas, como dice usted, son asintomáticos, ¿verdad? Sí, Es un poco complicado saber, digamos, hasta cierta etapa de la enfermedad que puedan contener el virus debido a lo que no tiene síntomas. Sin embargo, creo que es un asunto más, no sé si decir regional, o ya personal, en el sentido de que si es que la persona sabe que ha tenido contacto con personas que tienen COVID-19, pues tiene que hacerse una prueba, ¿no? Si es que se hace una prueba rápida, digamos, cuando recién lo sospecha, normalmente la ventana para poder ver si es que se puede desarrollar, si es que se hubiese contagiado y da un negativo, tendría que ser a la semana. a la semana después de que se le realiza una primera. Sí, exacto. Ok. Y Y bueno, ¿qué opina usted con respecto al tratamiento que se les está ofreciendo algunas veces aquí en los hospitales? Porque sí tenemos pacientes que los meten a los respiradores, los entuban y todo, pero hay algunos otros que, como usted lo mencionó, nos los mandan a las casas y en las casas se nos empeoran y regresan al hospital cuando ya están realmente graves. ¿Qué tratamientos? Porque nosotros tenemos aquí un listado muy enorme de pacientes en esa situación, ¿verdad? Y nos preocupa porque pues nuestra misión es ayudarles a preservar la salud, ¿verdad? ujú. Y aquí lo que queremos saber es si ustedes están de acuerdo o qué opina usted en específico de los tratamientos que le dan para desinflamar, para bajar la temperatura, ¿sí? ¿Qué Ah, opina usted? Porque los tratan como pacientes y les dan antivirales, tipo el tratamiento que se les da a los pacientes que tienen SIDA, ¿verdad? ujú. O tratamientos como una simple gripa, pero no es eso, ¿verdad? Claro. Me parece que el problema principal está en cómo no estoy seguro en qué condiciones es que los regresan a casa, ¿no? Porque normalmente
es que se les manda a casa cuando pues están con un, ¿qué será? Un pequeño problema respiratorio, no es que se denota que estuviesen así muy mal, ¿no? Pero para eso habría que seguir haciendo esas pruebas, ¿no? La prueba rápida, la prueba PCR, ¿no? O más que nada la prueba rápida, porque digamos que la prueba rápida ve la evolución del virus en 2 semanas. Respecto a lo que son los medicamentos, la verdad es que con tanto problema que hay incluso con la OMS, uno no puede saber tampoco qué medicamentos son buenos para el COVID-19, ¿no? Por lo menos yo de lo que me estoy informando de las noticias, ¿no? Pero como no soy químico farmacéutico, no podría dar una respuesta precisa para eso. No, como quiera, muchas gracias por habernos compartido sus conocimientos y bueno, estamos aquí le agradecemos también a la Casa de Sego, ¿verdad? Al ingeniero Gilbrán, a la licenciada, ay, ya se me olvidó su nombre, bueno, con la que platiqué en el internet, ¿verdad? Como quiera, muchas gracias por estarnos apoyando, retroalimentándonos con sus conocimientos, le agradezco bastante. Gracias por su presencia, más bien, a esta webinar. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Química Sandra. Hasta luego. Hasta luego, licenciada Vania. Hasta luego. Ya la ubiqué. Hasta luego. Ándele. Bueno, Víctor, ahora tenemos una pregunta. Bueno, levantó la mano José Luis. Voy a habilitar su micrófono. Voy a ir por orden en cuanto a estuvieron levantando la mano. Voy a activar el micrófono de José Luis. Permíteme un momento. Permíteme porque tengo un problema. Sí, no se preocupe. Bueno, igual para recordarles en este momento que de favor nos ayuden a contestar la encuesta para poderles enviar las memorias de nuestro webinar y las constancias. Permíteme un momento. Sí, solamente para dar información adicional, como le comentaba, somos 2 personas aquí en Perú, Piero García y mi persona. Estamos en contacto con fábrica, se puede mantener un contacto constante, ¿no? Y ellos, digamos que están viendo lo que es más el avance de esta tecnología. Entonces, si es que requieren alguna consulta con ellos, nos lo pueden hacer saber y nosotros lo consultamos con fábrica directamente, ¿no? Ya sea el caso comercial, por así decirlo, y en el caso de servicio también, ¿no? Bueno, al parecer he tenido un problema con José Luis, pero la química Elizabeth tiene una pregunta también, igual si quiere realizarla. Sí, mira, yo recientemente también tiene un año que adquiero un gasómetro y obviamente estoy en el aprendizaje de todos estos parámetros. Me es sumamente gratificante conocer esta postura porque, bueno, ahorita con COVID se ha incrementado la demanda de gasometría. Entiendo que ustedes están promocionando un equipo, ya también vi las promociones y todo eso. Aquí lo importante es que mi pregunta real es que si vamos a tener acceso a los parámetros que el ingeniero nos presentó en su ponencia. No logré escribir y tener toda esa información y se me hace de suma importancia tener esos parámetros como algo base para, pues, precisamente para orientar y trabajar a todos aquellos médicos que ahorita, pues, todos estamos en un desconocimiento fuerte de todas estas situaciones que presentan los enfermos, ¿no?
Bien, respecto a los parámetros, sí, me va a disculpar que no haya especificado mucho sobre el contenido del equipo, no quería hacerlo, digamos, tan comercial, quería enfocarme en lo que era el uso más bien del equipo, ¿no? Pero bueno, los parámetros que cuenta este equipo son, digamos, los gases básicamente, ¿no? Que es PO2, PCO2, pH, y tenemos los electrolitos que son calcio, sodio, cloro, tenemos, si no me equivoco, bueno, también está la glucosa, lactato, me faltan dos más. Deme un segundo, deme un segundo. Ahorita le respondo. Bueno, pero de todas maneras, como me dice, dentro de lo que expuse, sí, definitivamente esos son parámetros medidos, ¿no? El equipo aparte cuenta con parámetros calculados, que se encuentra el exceso de base, se encuentra el anion gap, entre otros, ¿no? Ahorita le comparto una diapositiva que tiene todos los parámetros. Me va a disculpar un segundo que lo encuentre. Ahorita lo encuentro, se lo comparto. Aquí Es decir, que este equipo reporta la anion gap, a diferencia de otros que en un momento dado lo tenemos que calcular. Sí, exactamente. A ver. Y ahorita es uno de los parámetros que más nos apoya para que tomen decisiones de tratamiento los médicos. Exactamente, un segundo más. Tengo que... Perdí... Aquí está. Ya, aquí está. Tenemos pH, PCO2, PO2, sodio, potasio, cloro, calcio, glucosa, lactato y el hematocrito. Y esos son digamos, los que miden, ¿no? Y después calcula el resto, ¿no? Ok. Ya tenemos el ion de hidrógeno, el anion gap, bicarbonato, estándar, actual, exceso de base, etcétera, ¿no? Ok. Bueno, gracias. De antemano le agradecemos la aportación que hace para esta etapa tan difícil de manejo de este tipo de pacientes. Una excelente información. Les agradezco las aportaciones que nos hacen a nosotros ahorita en estos tiempos a los químicos. Que tengan muy bonita tarde. Perfecto, muchas gracias, Elizabeth. Hasta luego. Bueno, ahora sí creo que es el turno de José Luis. Déjame ver si ya puedo habilitar su micrófono. Permíteme un momento. Judith. ¿Sí? Sí, hola Química, buenas tardes. Hola, Pues buenas al parecer tardes. todavía sigo teniendo problema con José Luis, pero pues igual si gusta hacer su pregunta que tiene o su duda. Yo quería ver qué opinas sobre los valores del ICROMA, sobre el COVID-19, sobre los valores indeterminados, los resultados indeterminados. El iCroma. Sí, es la prueba del COVID, pero cuando marca un valor indeterminado, ¿tú cómo lo tomarías? Realmente, me voy a disculpar, no he tratado con ese equipo, con el iCroma y sus pruebas. Sí, lo que pasa es que da valores ¿En qué sentido, dígame? Sí. cuantitativos. ¿Cómo? Da valores cuantitativos y haz de cuenta que da un valor positivo mayor de 1.1. Sería positivo. Pero un valor indeterminado lo detecta a 0.9. Entonces no está ni positivo ni negativo. No sé si me deben entender. O sea, los valores positivos son mayores de 1.1, tanto para la G como para la M.
Pero Ok. cuando sale un valor indeterminado que marca punto 9, o sea, no está ni entre positivo ni negativo, que ahí en cierta Ah, forma como son pruebas nuevas, sí, sí, ya entonces ahí entendí. tú cómo lo tomarías. Bueno, este, realmente lo que yo le podría decir es que como esta prueba rápida, por más cualitativa que se pueda medir, mm, yo preferiría o diría que siempre se lleve de la mano del PCR, ¿no? Porque digamos que es una manera más confiable de tener resultados finales, por así decirlo, ¿no? Ya que la prueba rápida en modo cualitativo, por ejemplo, es simplemente para analizar en qué circunstancias se encuentra el paciente, ¿no? Si es que ya está, digamos, de a una semana o de a 2 semanas de haber contraído el virus, ¿no? Mm, ok. Entonces, claro, yo no aislaría solamente a utilizar la prueba rápida, ¿no? Sino que siempre lo acompañaría del PCR. Ok, pero sí, ahí el paciente, por ejemplo, le saldría mucho más caro. En Sí, este exactamente. caso, pues el DSEGO nos está dando el iCroma 2 y nos pone la prueba de COVID-19. Entonces, ¿cómo le podemos decir que es una prueba en cierta forma, me lo estás diciendo inexacta? Mm, bueno, tendría que revisar cuál es su rango de medición en realidad para poder dar una mejor respuesta, ¿no? Me imagino que como toda ópera rápida tiene unas, bueno, en este caso que son dos analitos, ¿no? Tiene una zona gris, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que es un poco incierto hacerlo quizá un poco más corto, ¿no? Es un poco complicado. Sí. Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Química Judith. Hasta luego. Bueno, déjame ver a quién puedo quitarle su micrófono para que pueda ahora sí hacer su duda, hacer su pregunta que tiene. Permíteme un momento. Ah, bueno, al parecer Petra tiene una pregunta. ¿Puede habilitar su micrófono para que pueda hacer su pregunta? Hola, buenas tardes de Matamoros. Nada más para preguntarle al químico, ¿cómo calculo el anion gap? Sí, Víctor. Perdón, no me di cuenta que tenía el Ah, micrófono deshabilitado. sí, sí, no te preocupes. ¿Cómo calculas el anion gap? Bueno, normalmente el anion gap es ese grupo de aniones que no se miden, ¿no? Justo en la diapositiva había mostrado una fórmula, disculpe que lo voy a poner otra vez, ¿no? Uno de ellos es medir los cationes de sodio y potasio y se restan con los aniones de cloro y bicarbonato, que precisamente cuando se habla de un anion gap elevado, eh, se resulta en un incremento de ácidos que no se compensa con la, con la recuperación de bicarbonato que realmente no se llega a tener. Entonces, digamos, para hacer sencilla la respuesta, esa es la fórmula para calcular el anion gap. Algunos consideran que el potasio no va. Creo que esa es una manera tradicional, pero sí, también se puede considerar, ¿no? Gracias. Perfecto, muchas gracias, Química Petra. Hasta luego. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Soy la química Verónica Crespo, de Metepec, Estado de México. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Quiero preguntarle, ¿es ingeniero o químico? Sí, soy ingeniero electrónico. Ingeniero. Su experiencia allá en el Perú
con las pruebas rápidas en contra de la prueba de PCR, ¿qué tanta confiabilidad existe contra Bueno, COVID? yo realmente de lo que he visto en las noticias eh, es como que con el problema que hubo desde China, que no todos podían exportar pruebas rápidas, que fue porque se llegaron a hacer exportaciones que eran empresas que empezaron a vender pronto, ¿no? Que eso es lo que están regulando ahora, ¿no? Pero me imagino que hubo un lote aquí que sí llegó, que no era confiable, ¿no? Que habrá sido de las primeras semanas, ¿no? Que ahora ya no creo que sea el caso, ¿no? Porque ya he visto que están repartiendo estas pruebas, digamos, un poco más reguladas, ¿no? Es que Pero, aquí en México tenemos mucho problema todavía con los permisos, ¿no? De COFEPRIS para laboratorios privados. Y nos ofrecen proveedores pruebas rápidas, pero existe la duda de que si sí o no van a ser confiables. Yo tuve varios enfermos en casa, sobrinos jóvenes y una hijita en abril, de 25 años, y se le hizo la prueba de PCR, tardaron en darle su resultado 5 días, ella muy sintomática y salió negativa, pero ella continuaba con su fiebre, tos y dolor torácico por 3 semanas. Entonces, también, ¿qué porcentaje de la PCR nos da falsos negativos? Entonces, hay muchísima confusión, ¿no? Todavía después de 3 meses que hemos estado viviendo con esto, nos entra mucho la duda. ok. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, lo que me comentó un especialista, me acuerdo hace un par de meses, si no me equivoco, es que tanto el PCR como la prueba rápida tienen ventanas de detección, ¿no? Ajá. Ahora, si vemos el desarrollo de esta enfermedad en el cuerpo humano, muchos dicen que lo común es que sean 2 semanas, ¿cierto? Entonces, lo que hace la prueba rápida es detectar en la primera semana de prueba un anelito. Si es que para la siguiente semana da los dos, o, perdón, reformulo. Si la primera semana da falso positivo, por así decirlo, y a la siguiente semana da positivo, significa que todavía no estaba en la etapa de, ¿no? Estaría, digamos que, pasada la semana, ¿no? Así. En el PCR, si no me equivoco, la ventana es más corta, que ya no es en 2 semanas, me parece que es menos. Pero habría que, no estoy seguro cuánto tiempo estuvo la persona a la que se le hizo esta prueba PCR. Mi hijita empezó un viernes en la noche con fiebre Ah, y el martes ya mandamos a hacerle la prueba. Vinieron aquí en casa de un laboratorio a hacérsela y fue nasofaringia, tanto de la nariz como de la garganta, y se la reportan hasta el siguiente viernes negativa. No sé si era muy pronto todavía o su carga viral era baja para que diera negativo. para ese entonces, por lo menos. Para ese entonces, porque fue en la primera semana ya Ujú. con síntomas, no que Sí, estuviera incubándolo, ya aparecieron los síntomas. ok. Tuve Sí. otro sobrino médico que él se contagió, fue de los primeros contagiados en el IMSS de Tlalnepantla. Él es cirujano y él sí estuvo muy delicado, de 32 años, pero un poquito gordito. Ujú. Y él tuvo que internarse 6 días en el hospital, en el Instituto Nacional de Nutrición, porque datos muy francos con tomografía, ya saturando muy poco, y y con su dímero D altísimo. Entonces, pues gente joven, pero que también se complica, ¿no? Claro, como se había mencionado ya de tiempo, creo, que no solamente es que el COVID te afecte a tu sistema respiratorio solamente, ¿no? Muchos de No. ellos es afectado a los que tienen una prescripción, ¿no? Que tienen una enfermedad
en desarrollo, ¿no? Como es el diabetes o otras cosas, ¿no? Problemas renales, por ejemplo, también justo estamos Ajá. hablando de eso, ¿no? Pues él es una persona sana, lo único es que, pues sí, estaba un poquito pasadito, como grado de obesidad uno, pero de todas maneras, pues su carga viral fue muy fuerte porque él se contagió en una cirugía, la anestesióloga estuvo positiva y ahí se contagiaron pues gran parte del personal. Wow. Entonces sí, y pues sí da un poco de temor, ¿no? De cómo se está llevando el virus, pues otros órganos importantes, porque sí parece que viene a afectar el sistema circulatorio, de coagulación, Ujú. todo Claro, esto, también ¿no? afecta marcadores cardíacos. Sí, de hecho, eh, uno de las cosas importantes que hay que tener en cuenta, como lo mencioné al principio de la conferencia, fue lo de los pacientes críticos y severos, ¿no? Que son muy propensos, o por ejemplo, como dijo usted, ¿no? Se contagió con bastante carga viral, ¿no? Ajá. Entonces, si es que fuese por prevención, eso ya es un poco más complicado lo de prevención, porque incluso todavía se sigue viendo lo que es el tratamiento temprano, ¿no? De todos modos, habría que ver bien la teoría sobre el tratamiento en estas 2 primeras semanas de supuesto contagio, ¿no? Y es un monitoreo así que debe hacerse, por así decirlo, constantemente en esas 2 semanas, ¿no? Estar al tanto de su evolución, ¿no? Y ahorita todavía no sabemos qué secuelas va a dejar, ¿no? ¿Cómo va a dejar el tejido pulmonar? Exacto. ¿Cómo van a quedar estos pacientes? ¿Y cuánto tiempo tendrán que anticoagularse después de haber estado graves? ¿Cuánto tiempo más la anticoagulación? Mm. Bueno, hay varios casos, ¿cierto? Porque hay algunos que sí dicen que se han recuperado, pero sienten todavía un poco el estrago en el momento de respirar, ¿no? Mientras que hay otros que se recuperan más fácilmente. Pues sí, No depende son muy mencionados. Dígame. pero depende del estado nutricional, ¿no? De cada miembro y de la respuesta de su aparato inmune y todo eso. También. Pues sí existen todavía muchas dudas y uno como laboratorio privado pues sí dice, híjole, ¿hago o no hago la prueba? Porque si después me van a venir a decir, ay, pues me reportaste negativo y de todas maneras estuvo en periodo de asintomático, pero contagiando a toda la familia, ¿no? Pues Sí. muchas gracias, ingeniero. Gracias a Gracias. usted. Gracias. Bueno, pues esta sería la última pregunta que habilitamos. Jesús Cordero, no sé si quieras hacerla. Sí, muchas gracias, señorita. Sí, gracias, Kiko. Ingeniero Víctor, una pregunta aquí con respecto a lo que ya había comentado de la Anion Gap. Nosotros acá tenemos para analizar electrolitos, pero dentro de esos electrolitos no tenemos para el bicarbonato. Mi pregunta aquí, ¿ese valor del bicarbonato lo puedo sacar a través de una gasometría? ¿Cómo lo calcula? Me parece que es Sí, sí se puede, sí, ya me acordé. Exactamente, sí se puede. De hecho, hay 2 maneras de hacerlo. Hay una que es mediante la presión parcial de dióxido de carbono y otra mediante el exceso de base. Ahora le voy a mostrar una fórmula. De hecho, sí, por favor. sí, eso me va a demorar un poquito. Justo lo vi porque también me hicieron una consulta hace un tiempo. A ver, ¿dónde estás? Aquí está. Denme un segundito. Bien, vamos a ver. Aquí está. Tenemos el bicarbonato actual, que es el que se encuentra afectado por el nivel de dióxido de carbono, y el estándar, que se encuentra normalizado para una presión,
para una presión de dióxido de carbono a 40 milímetros de mercurio, ¿no? Que a su vez se tiene que utilizar el exceso de base. No, perdón, sí, el exceso de base y la concentración total de hemoglobina. Entonces, esto sería, ¿no? O sea, tienes dos factores, ¿no? El bicarbonato, la concentración de bicarbonato que en relación a la presión de dióxido de carbono. De dióxido de carbono, claro, precisamente por el proceso de generación de bicarbonato, ¿verdad? Sí. Ah, ok, perfectísimo. Sí, sí. Ah, ok, perfecto, sí, eso me sirve para sacarlo. Está bien. Sí, sí, muchísimas gracias, ingeniero. Usted. Muchísimas gracias, Químico Jesús. Hasta luego. Bueno, pues nada, Víctor, nada más agradecer a cada uno de nuestros participantes que pudieron apoyarnos en este webinar, además de que agradecerte a ti de antemano por apoyarnos a impartirlo y pues comentarles que el próximo viernes tendremos nuestro webinar de morfología asociada a casos clínicos que será impartido por el químico Antonio Villegas. Estaremos enviando la invitación a través de mailing y de Facebook. Y pues nada, Víctor, muchas gracias por participar y por apoyarnos a poder impartir este webinar. No, gracias a ustedes más bien por la confianza y como les mencioné antes, si es que hay algún asunto que requieran, no duden en contactarnos a Pierre y a mí, estamos para servirlos en cualquier momento que lo requieran. Sí, claro. Igual les pedimos de favor que nos ayuden a contestar la encuesta que les envié mediante el chat o que está en el código que está presentándose en la pantalla para poderles enviar las memorias de nuestro webinar y las constancias en caso de que lo requieran. Y pues nada, sería todo. Damos por terminado nuestro webinar del día de hoy y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Tengan buenas noches. Hasta luego.